Ahí, ahí estamos entonces grabando. Y listo. Les decía entonces que les tengo hoy día em, hartas novedades. Quiero empezar primero que nada con la decisión que se ha tomado en la escuela de hacer una pausa la próxima semana. Yo aplaudo esa decisión. Creo que lo que estamos viviendo, lo que ustedes están viviendo también, es bastante difícil de poder vivir. O sea, es una situación que no antes, nunca antes habíamos vivido y que nos exige dar lo mejor de cada uno de nosotros, y creo que estamos cansados y ustedes también están sumamente cansados, y hacer una pausa es muy bueno para la salud mental. Y digo esto porque hay en una encuesta que me imagino que ya todos han escuchado y han visto, se ha manifestado que los estudiantes están con una sobrecarga. Y yo creo que es importante que esa sobrecarga no les haga una mala pasada. Eh, Antes tenían harta carga académica, pero tenían instancias de, podían, no sé, juntarse en el patio, juntarse con otra gente, pelar a los profesores, que siempre hace bien, echar la talla, etcétera. Todas esas cosas son buenas para la salud mental, y me parece que es importante que se reconozca que están viviendo un momento difícil y que una pausa puede ser algo muy bienvenido para todos los que están, para todos los que están viviendo en este tiempo. Entonces, yo aplaudo eso. En la encuesta que le hicimos a los profesores también yo marqué esa opción como que la pausa era algo completamente bienvenido. Y además de estar viviendo sin la instancia de poder estar con otra gente, de poder estar como riéndose, o poder estar en una situación en que puedan ustedes liberarse de esta contención, están bombardeados de noticias que son altamente difíciles de digerir. Y hay cierto temor. Quizás tienen harto tiempo en la casa para estudiar, pero el tiempo es de pésima calidad. Entonces tampoco es que uno pueda rendir mucho en este tiempo. A mí de repente me pasa que no tengo ganas de hacer nada en todo el día, y uno está ahí medio deprimido, pero después uno encuentra alguna razón para animarse un poco. Es completamente normal que estemos así, y una pausa nos haría bastante bien. Entonces, dicho eso, aplaudo entonces lo de la pausa, y he tomado varias decisiones con respecto a lo que va a significar esta pausa. Primero, obviamente no voy a dar clases ni el martes ni el jueves, y tampoco voy a estar conectado online para ustedes. Quiero realmente que se liberen de mí. Ahora, si alguno de ustedes necesita conversar conmigo en la hora de clases, que yo tengo disponibilidad total, por favor me escribe un mail y nos conectamos. Tengo toda la disposición para hablar con ustedes, y si alguien lo necesita, nos conectamos. Va a ser el mismo link, y si alguien quiere conectarse, bienvenido sea, pero yo les pediría que descansen de mí también un poquito, ¿ya? Se los digo para que realmente la pausa sea usada como pausa. Y repito, si quieren estar conectados y preguntarme cosas de, ya sea de la tarea o algo por el estilo, voy a estar disponible, y yo me voy a conectar si alguien lo requiere. Si nadie lo requiere, no voy a estar conectado. Entonces me mandan un mail. Lo otro, no tiene ningún sentido hacer la pausa si ustedes tienen una entrega a la tarea 2 al tiro después de la pausa. Así que la tarea 2 la he corrido para el lunes 11 de mayo. Va a estar publicada en el calendario y en el Google Classroom. La tarea 2 se entrega el lunes 11 de mayo a las 6:30. ¿Ya? Lo otro, la otra cosa que es importante que sepan, dado que este semestre es bastante raro, he decidido que no haya 4 tareas, sino que haya solo 3. Entonces, la próxima tarea es la tarea 2, y después vendrá una tarea 3. Y con eso terminamos las tareas. ¿Ya? Y con eso tienen ustedes una carga un poco más liviana de lo que es el curso.
curso. Y el proyecto, que es la otra noticia, el proyecto les había dicho que cambiaba, no tenía ninguna razón que ustedes salieran a tomar fotos a las calles, dado que lo que hay que hacer es quedarse en casa y tratar de salir lo menos posible. Vamos a cambiar el proyecto y he decidido que el proyecto va a ser reconocimiento facial de gente con mascarillas. ¿Ya? Entonces va a ser la misma modalidad, hay que juntar fotos, les voy a dar todos los detalles en la próxima clase, que sería después de la semana que viene, sería si hoy día estamos, ¿qué día es hoy? Hoy día creo que es 23, sería entonces el 30, no, que bueno, ahí les pongo la fecha de cuándo sería la próxima clase. Ahí les voy a dar todos los detalles del reconocimiento facial con mascarilla. La idea es que colecten fotos de personas públicas. Hay harta gente saliendo en la televisión. Hay gente que sale todos los días en televisión con mascarilla. Entonces, cosa de tener fotos sin mascarilla, que esa va a ser como la base de datos de entrenamiento, y fotos de gente con mascarilla. ¿Ya? Para el set de datos de testing. De ahí les voy a dar todos los detalles de cómo va a ser definido esto. Entonces, esos son los anuncios que tengo. Repito, la tarea 2 se entrega el lunes 11 de mayo, la tarea 4 se elimina, el proyecto cambia, va a ser de 4 personas, pero va a ser reconocimiento facial de gente con mascarillas, y la próxima clase va a ser el primer martes después de la pausa, y el próximo martes y el próximo jueves no doy clases y tampoco voy a estar conectado, a menos que me lo pidan. ¿Ya? Si alguien me lo pide, me escribe un mail y listo. Una última cosa. Algo que yo me he dado cuenta, y se los dije en ese mail largo que les escribí a cada uno, es que la situación de cada uno de ustedes es completamente distinta. Entonces hay personas que tienen dificultades X y hay personas que tienen dificultades Z, etc. Las dificultades son distintas, hay gente que no tiene dificultades, pero creo que son los menos. Entonces, estas decisiones que yo he tomado, si a alguien no le parece y le hace algún tipo de problema, por favor, convérsenlo conmigo y tratamos de resolverlo. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer la tarea 4, por ejemplo, le hago una tarea 4. No se preocupen por eso. O sea, tratemos de conversar para que ustedes tengan la mejor experiencia posible de este curso. Mi objetivo como profesor, yo se los he dicho siempre, es que aprendan, que se la pasen bien. O sea, este curso debería ser un curso en que ustedes puedan tener las dos cosas bien. Quiero que hagan preguntas ahora. Vamos a utilizar la modalidad de levantar la mano. Creo que es importante que hablen. Creo que hay unas preguntas en el chat, pero quiero que me las hagan hablando, a ver si eso funciona. Levantan la mano y les doy la palabra antes de empezar a dar la clase. Preguntas, chicos. ¿Cómo se levanta la mano? Eso Hay, hablando. hay una cuestión que se llama hand raise o levantar la mano, donde está el chat, me parece. Participantes, sí, en participantes hay una opción para levantar la mano. Ya, Ignacio, tienes la palabra, cuéntame. O sea, no hay apuro, pero me gustaría saber cuándo tendremos aproximadamente las notas de la tarea 1. Ya, las notas de la tarea 1, yo trato de tenerlas después de las 2 semanas de corrección, pero como este semestre ha sido tan raro, los ayudantes igual tienen problemas y han tenido sobrecarga con sus cursos, entonces no sé todavía la fecha exacta, pero estoy moviéndome para que sea lo antes posible. Como que di una típica respuesta de político, ¿no? Pero es la verdad, estamos trabajando para usted. Ya, yo imagino que puede ser la próxima semana que tengamos las notas. Diego, tú tienes una pregunta. Sí, ¿podría actualizar las fechas en el calendario que Sí, usted... lo voy a hacer. Apenas termine la clase, actualizo todo. Ah, Lo que tengo que actualizar es la fecha de la tarea 2. La fecha de la tarea 3 la voy a poner tentativa, porque en esta sociedad que estamos viviendo cada semana cambia todo. Y eso es lo que tendría que actualizar. ¿Otra pregunta? ¿Que alguien que levante la mano?
¿No? ¿No hay más preguntas? Bien, entonces, sí, Daniela, tú tienes una pregunta. Dale. Con respecto a la base de datos del proyecto, ¿la tenemos que armar nosotros? ¿O va a ser colaborativo entre todo el curso y vamos a la misma todos los grupos? Ya, mira, a mí lo que me gustaba del proyecto anterior era que fuera colaborativo. Lo que no me gustó del proyecto anterior es que tuvieran que salir a tomar fotos. Entonces, pretendo que sea colaborativo, que cada grupo tenga que armar una base de datos mínima, como con, no sé, 10 personas. Les voy a dar los detalles y después todos compartimos esos datos para que tengamos una gran base de datos de gente con y sin mascarillas. ¿Ya? Pero los datos, los detalles no los he pensado aún, los pienso en esta semana y se los tiro el martes después de la pausa. Ok, no hay más preguntas, entonces empiezo con la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a ver, sí. En la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer, que eso es el 23 de abril, les voy a mostrar lo que es un esquema general con selección de características. Este esquema realmente es un esquema que les va a ayudar mucho como para concebir bien la estrategia que hay detrás de un algoritmo de reconocimiento basado en selección de características. Realmente creo que después de este esquema les va a quedar todo súper claro de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a definir bien lo que es la base de datos de entrenamiento, la base de datos de testing, cómo se hace la normalización, el cleaning, la selección de características, qué se hace con el training, qué se hace con el testing. Todo eso lo vamos a ver en detalle en ese esquema. Después les voy a mostrar algo de la librería de MATLAB que hemos desarrollado para este curso, se llama Baloo, y que la pueden usar en la extracción de características en esta tarea. Y les voy a mostrar cómo es la librería en MATLAB y cómo es la librería en Python. Y después les voy a mostrar un pequeño ejemplo, que estoy seguro que esta va a ser la base de la tarea 2 para todos ustedes. Es una base, espero que la mejoren, la amplíen y la hagan funcionar mucho mejor, con un subconjunto de datos de la base de datos de la tarea. O sea, la tarea tiene como 5.000 imágenes por clase, aquí es algo pequeñito, es algo como de 300 imágenes por clase, para que corra rápido y que podamos hacer pruebas. Entonces paso a lo que es el esquema principal de lo que es la selección. Y aquí la idea es, ustedes van a tener estos pasos, el esquema general para la selección de características. Lo primero es la colección de datos originales. Esto bien podrían ser imágenes, podrían ser señales de sonido, señales sísmicas, etc. En el curso estamos enfocados principalmente en imágenes, pero puede ser que la información venga de cualquier parte. El paso 1 es extraer características, ¿ya? Y lo que hemos estado haciendo en el curso es ver características geométricas, ver características de intensidad, de textura, etc. Ese es el paso 1, tienen que extraer características. La idea aquí es que extraigan muchas características, pero no demasiadas, no extraigan características que no sirven, en el sentido que tengan características que ahí no va a estar la información. Siempre pongo el ejemplo de que si andan haciendo segmentación de cliente, el color de los zapatos no es una característica que les dé información. Y si de alguna forma correlaciona bien con las clases, es una casualidad. Y eso hay que evitar. El ejemplo de la posición de las tortillas que se los he repetido varias veces. Entonces, ahí es la extracción de características. Saquen hartas características, pero características que tienen que ver con el problema. El paso 2 es definir el set de datos de training y de testing, ¿ya? Y aquí uno divide en un porcentaje el training, en otro el testing. En la tarea yo se los he dado de una forma bien específica para que todos hagan el mismo experimento. Eso es bien importante para que todos hagan lo mismo. En la realidad ustedes pueden jugar un poco, darle 80% al training, 20% al testing. Hay un capítulo entero dedicado al curso a lo que es evaluación y ahí vamos a definir bien qué es lo que es el training y el testing.
El paso 3 es el cleaning, que es eliminar las características correlacionadas o constantes, que lo vimos en la clase anterior. El paso 4 es la normalización de las características. Ojo, la normalización viene después del cleaning, y el ejemplo acá es el min-max, mínimo 0, máximo 1 de cada columna. El paso 5 es la selección de características. El ejemplo que hemos visto es el SFS, puede ser Branch and Bound, pueden ser SBS, etc. Hay varios algoritmos de selección de características, y hay muchísimos algoritmos no vistos en clase que podrían ustedes echarles una mirada. Sexto paso es diseño del clasificador con los datos de training. Lo que hemos visto para la tarea es el KNN. El próximo capítulo, que es el capítulo 4, está dedicado a lo que son clasificadores. Ahí veremos redes neuronales, Bayes, SVM, etc. Para la tarea necesitamos un clasificador, y el más simple es usar el KNN. Es simple y es bueno también, es un clasificador que hay que mirarlo siempre. Y el paso 7 es probar el clasificador con los datos de testing. Aquí hay algo que es bien importante, que los pasos que he mostrado acá en este esquema, lo que es el 3, el 4, 5 y 6, que es cleaning, normalización, selección de características y diseño, se hace con el training, ¿ya? Pero después hay que probar el clasificador en el testing. Entonces, cómo se prueba es un detalle que me gustaría que quede bien claro, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que haya levantado la mano? Sí, Javier, ¿tú tienes una pregunta con respecto al esquema general? Es un poquito off topic la pregunta, en el sentido de cuando habló de extracción de características. Que en el curso, como las características que hemos visto hasta el momento son casi todas en 2D, en algún momento vamos a ver como algunas cosas en 1D o hay algún curso donde se estudie como patrones de el tipo 1D. En una D, a ver, me comprometo a hacer un pequeño resumen de características de 1D que puedas usar, ¿ya? Pero lo voy a anotar, te lo dejo prometido para la próxima clase. Ya, pero tienes razón, el gran fuerte del curso es para imágenes que son características en 2D. Pero te voy a hacer un pequeño resumen de características de una dimensión. Gracias. Más preguntas con respecto, porque ahora entro en detalles. Yo les pediría, y Javier, baja la mano, please. Les pediría que se guarden las preguntas de este esquema general para lo que viene a continuación, porque ahora voy a entrar en detalle en cada uno de estos pasos. Bien, entonces, paso a la siguiente slide, que es a ver, esto que está acá. Bien, les decía entonces que lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir paso por paso mostrándoles qué es lo que está haciendo este esquema. Les decía que acá tenemos el dataset, y el dataset de ahí sacamos las características. O sea, una vez que uno tiene las imágenes, uno extrae características, y aquí vamos a tener el conjunto de datos de entrenamiento que se llama el training subset, y ese vamos a definir que tenemos una matriz X, que es la matriz de características, que tiene n por m elementos. N son las muestras, por ejemplo, el número de imágenes, y m son las características. ¿Ya? Si ustedes sacan LVP normal, el LVP normal tiene 59 características, aquí m valdría 59. ¿Ya? Cada elemento del descriptor LVP es una característica. Si sacan LVP en el canal rojo, en el verde, en el azul y en el gris, por ejemplo, estarían teniendo m igual a 59 por 4. ¿Ya? Bien, y D es el vector de los labels, de las etiquetas. Está diciendo a qué clase pertenece cada una de las muestras. Por eso tiene n por 1. ¿Ya? Y aquí alguien tiene que haber anotado esto. Alguien tiene que haber dicho
la primera fila, por ejemplo, que está acá, la primera fila entonces pertenece a la clase 0. La segunda fila pertenece a la clase 0. La tercera, la clase 1, eso es alguien que tiene que hacerlo, un experto, y eso se llama supervisión. Esta es una clasificación supervisada porque nosotros conocemos D. Bien, seguimos hacia abajo. Este esquema es bastante largo hacia abajo. El primer paso, entonces, es el cleaning. Y en el cleaning, si yo tengo M características de entrada, la salida va a ser Q características. Aquí yo eliminé columnas, ¿ya? Si aquí tenía 59, en una de esas aquí tengo, no sé, 40. ¿Ya? Aquí eliminé columnas y las que quedaron son las columnas que he copiado de X. Aquí se copian columnas, ¿ya? Y cada columna de acá existía acá. Pero hay columnas originales que no fueron copiadas, que fueron eliminadas. ¿Cuáles se eliminan? Aquellas que son correlacionadas, altamente correlacionadas. Y aquí no es que se eliminen todas las correlacionadas, sino que se eliminan todas menos una. La idea es quedarse con una y no con 5 que estén diciendo la misma cosa. ¿Ya? Si yo tengo 5 características que están altamente correlacionadas entre sí, elimino 4 de forma aleatoria. Y elimino aquellas características que son constantes. ¿Ya? Eso sería el cleaning. De ahí paso a lo que es la normalización. En la normalización, ustedes tienen las Q características que sacaron del cleaning, que está acá arriba, normalizan y tienen otra vez Q características. Aquí no hay una reducción del número de características, sino que las características han sido normalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada columna que está acá va a tener, voy a hacer el ejemplo min-max, ¿ya? Pero podrían usar el ejemplo ustedes de la varianza 1 y media 0. ¿Ya? Voy a hacer el ejemplo min-max que es más fácil de entender y explicar. En la normalización, cada columna va a tener mínimo 0, máximo 1. O sea, han sufrido un escalamiento. Cada columna es multiplicada por una constante y se le suma un número. ¿Ya? Y de esa forma vamos a tener que ha sido un escalamiento lineal y va a tener números entre 0 y 1. Y la normalización es por columna, no es por fila. ¿Ya? Es por columna. Y ahí tengo entonces la normalización. Cada columna original es multiplicada por un factor específico de esa columna, más una constante específica de esa columna. Y ahí tengo la normalización. Después tengo lo que es la selección de características, que es el siguiente paso. Entran Q características, salen P características. Y P en este caso es menor o igual que Q. Aquí en la selección de características está entrando las características originales que vienen normalizadas y están también entrando los labels. ¿Ya? Atención, retrocedo un poco, en la normalización los labels no entran al proceso de normalización, se copian, pasan directamente y los labels no hay que normalizarlos, se copian y son los originales. En la selección de características, entonces entran Q características, salen P es menor o igual a Q, y para hacer este proceso de selección yo necesito los labels. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a medir la separabilidad. Y cuando yo mida la separabilidad de las características, tengo que saber a qué clase pertenecen ellas. Entonces, si tengo que hacer las covarianzas de las nubes de puntos, tengo que saber perfectamente qué puntos pertenecen a la clase 1, qué puntos pertenecen a la clase 2, y esa información es necesaria en la selección de características. Se usa entonces para escoger las mejores características, que en este caso son P, y nuevamente el vector de labels se copia. Esta es una clonación del vector. Seguimos con las 9 muestras, n muestras. Todas siguen siendo n muestras, y aquí se copia. Finalmente tengo el clasificador. Y aquí tengo que hacer una especie de entrenamiento, tengo que diseñar un clasificador, y ahí entonces termina
lo que se hace con los datos de training, ¿ya? Voy a pasar ahora a la parte de qué se hace con el testing, ¿ya? Pero antes de pasar, doy la palabra para ver si tienen preguntas, alguien que haya levantado la mano. Ignacio, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, profe, una pregunta sobre el cleaning de características. Usted dice que nosotros limpiamos aquí, o sea, de las, no sé, n que están correlacionadas, nos quedamos con una de esas y eliminamos las otras n-1. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo tengo, no sé, digamos, tres características, A, B y C, y A con B están correlacionadas con un 0,98, ¿Ya? B con C están relacionadas con un 0,98, pero A con C no están relacionadas por menos, correlacionadas, perdón, como por, no sé, 0,96. ¿Qué ocurre con ese tipo de eso situación? pasa re poco, pero si llega a pasar la implementación que se tiene, que podemos discutirla si es buena o no, agarra todas las características que estén más correlacionadas entre sí, el máximo de correlación, y de ellas elimina. O sea, por ejemplo, si existe características que están correlacionadas a 0,98, en tu caso, entonces eliminamos la B y ya la B ya se eliminó. ¿Ya? Y después queda la C, y la C quedó libre, entonces la C entra. Y podemos discutir si eso es bueno o no, pero pasa re poco. Son heurísticas que uno va diseñando y que hay que probarlas, ¿ya? Pero la idea es que si tú tienes un gran conjunto que está altamente correlacionado, eliminas de esas n características n-1, ¿ya? Y después tú ves si las que quedan, cómo están correlacionadas con las sobrantes. Y ahí también sigues el mismo proceso. Perfecto, gracias. Ya, Javier, tú tienes la mano levantada, no sé si es una antigua pregunta o... Ah, no, se me olvidó bajarla. Jeje. Ya, bajen la mano, chicos, después de Ignacio, tú también baja la mano. Benjamín, tú tienes una pregunta. Sí, pero, ¿hay gran diferencia entre normalizar y después hacer la selección de características o hacer la selección y después normalizar? ¿Como ese orden afecta Eh, mucho? Yo te recomendaría que lo pruebes. De repente uno se da con ciertas sorpresas. A veces lo que uno cree que es como lo mejor, cuando uno lo prueba en la realidad, hay pequeñas variaciones que en una de esas te sirven. Yo he probado normalizar y hacer selección, o no normalizar y hacer selección. Y a veces los resultados son buenos en ambos casos. A priori, yo te diría que es mejor normalizar, porque pudiera ser que tengas características que están en rangos muy distintos. O sea, por ejemplo, en los momentos de Who hay un clásico que te sale como 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, y si lo empiezas a comparar con características que están entre 1 y 255, ahí puedes tener un problema numérico, y por eso es una buena práctica normalizar. Pero si tú tienes todas tus características en rangos relativamente iguales, o sea, por ejemplo, si tienes LVPs y solo LVP, en una de esas normalizar no te ayuda tanto, pero sí es una buena práctica. Yo lo que sí te recomiendo es que lo hagas y que pruebes a ver qué es mejor, si con la normalización o no la normalización. Perfecto, gracias. Juan, tú tienes una pregunta. Sí, profesor. Una pregunta, ¿la estandarización cae dentro de la normalización? ¿Qué es lo que es estandarización? Yo lo llamo cuando a la variable le restan la media y lo divide por la desviación estándar. Sí, esa es una forma de normalizar, ¿ya? Aunque no estén dentro del rango 0 a 1. No, es que no están en el rango 0,1. Es una forma de normalizar y se le llama normalización también. En el resultado, tú lo que sí estás haciendo es que cada columna la multiplicas por un factor y le sumas otro factor para que te dé como resultado una columna con media 0 y desviación estándar 1. Y sí es una forma de normalizar. Ok, muchas ¿Ok? gracias. Ya. Gonzalo, tú tienes la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta. Uno para la parte de clean podría hacer algo como, por ejemplo, tomar por separado todas las características de LVP, todas las de Gabor, por ejemplo, Ajá. y por separado hacer el clean. Sí, aquí haz todo lo que quieras,
y pruébalo, ¿ya? Lo que no está permitido, y no es porque tu pregunta me indique que es algo que quieras hacer, es hacer trampa. Y cuando digo trampa, es en el sentido de que uno está mezclando en el training datos de testing y están sobreentrenando, ese tipo de cosas yo lo llamo hacer trampa, y a veces uno hace trampa sin querer. Ya no es que uno tenga la intención de engañar acá, pero a veces uno se enreda con estas flechas y una forma que yo lo digo bastante en broma en las clases, si ustedes llegan a obtener un 100% de accuracy, es que lo más probable es que hicieron trampa, así trampa entre comillas, en alguna de estas partes. O sea, pongan en duda si sacaron el 100%, pero a veces pasa que sí obtienen el 100%. Y siéntete muy libre de hacer estrategias distintas, o sea, hacer el cleaning de un subconjunto, cleaning de otro subconjunto, cleaning de otro subconjunto, y después juntarlos todos, hacerle otra vez un cleaning a eso. Todo eso está súper permitido, son reglas del juego legales, usando la misma forma de hablarlo, que es hacer trampa y no hacer trampa, eso está completamente permitido. Lo que no te garantiza es que sea mejor. En una de esas es mejor, en una de esas no es mejor, en una de esas te sale mucho más fácil hacer el cleaning a todo el conjunto de datos. Porque si lo haces de forma individual, pudiera ser que tuvieras características que están correlacionadas entre tus subgrupos, y eso va a marear después el seleccionador de características. Gracias. Ok, bien, creo que ha funcionado harto bien lo de levantar la mano, no sé por qué no lo probé antes. Vamos a seguir así. Paso entonces ahora a la siguiente slide. O sea, les dije entonces que todo esto que está acá es un gran dibujo, ¿ya? Con hartos pasos, ¿ya? Y que sigue el camino del training, ¿ya? Todo esto es el camino del training. Entonces tengo los datos de training, le hago cleaning, le hago normalización, le hago el feature selection y después hago el diseño del clasificador. ¿Qué pasa con el testing? ¿Ya? Esa es la gran pregunta, y aquí les pido concentración porque aquí es fácil confundirse. Piensen que training y testing son como dos personas gemelas, ¿ya? Dos personas. El training es una persona y el testing es otra persona. El training es el astuto, el que va pensando, el que va diseñando lo que hay que hacer, el que va aprendiendo. Toda la parte como inteligente es del training. El testing no es que sea bruto, pero el testing ejecuta lo que le dice el training. El testing nunca va a tomar decisiones de qué características son mejores, nunca va a tomar decisiones de cómo hacer una normalización, nunca va a tomar decisiones de cómo entrenar un clasificador. Eso lo hace el training, y es tarea del training hacer ese tipo de cosas. Y lo puede hacer el training, y esa es una limitante que tiene, solo y exclusivamente con los datos de training. Está completamente prohibido que el training use datos del testing, ¿ya? Y cuando los usa es hacer trampa, es lo que yo digo, hacer trampa. Bien, entonces con esa como filosofía de vida de estas dos personas gemelas, en que el training es como la persona que va craneando cuáles son las decisiones que hay que tomar, el testing va a ejecutar con datos distintos todas estas ideas que tiene el training. ¿Ya? Me paso entonces a lo que es el siguiente conjunto con el conjunto de testing. ¿Ya? Y aquí está. Entonces, el training era un conjunto de datos que yo lo tomo y seguí el camino del training, y tengo un conjunto independiente de testing. Estos datos no son los del training y son completamente independientes. Aquí hay una división que es sagrada, ¿ya? Eso grábenselo bien, no pueden mezclarse estos datos. Los datos de testing, por lo general, son un poco menos. Aquí ustedes tienen n sub t muestras, pero van a tener las mismas características en número. Si aquí había 59 características por el LBP, aquí va a haber 59 características por el LBP. Son las mismas características que ustedes han extraído, pero en otras muestras. Entonces, por eso van a tener el X de training y los labels del training.
Aquí también ustedes saben que la primera muestra del testing, perdón, el X de testing con el D de testing. Aquí ustedes saben que la primera muestra del testing es 1, la segunda es 0, etc. Eso alguien lo ha puesto. Bien, vamos entonces con el cleaning. El cleaning, ¿quién decidió qué características hay que eliminar? El training, y lo decidió con los datos del training. Y aquí, ¿qué decidió este señor que está acá, que es el cleaning? Que hay que eliminar ciertas características, y las que se quedan son estas. Entonces, de aquí para acá van Q números. O sea, podría ser, vamos a hacer el ejemplo así bien clarito. Esta es la característica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M es igual a 7. Y en este ejemplo, Q es 5. Entonces aquí pasan 5 números. ¿Y cuáles pasan? Por ejemplo, supongamos que eliminamos, para hacer el ejemplo fácil, la 1 y la 9, la primera y la última. Entonces los números que pasan acá son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasaron 7 números que están acá. ¿Qué hace el column selection? Agarra la columna 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Está bien eso? No, me confundí. 1, 2, 3, 4. Sí, son 7, perdón. Eliminamos la 1 y la 7, entonces aquí estaría pasando la 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y se elimina entonces la primera y la última. Aquí entonces pasan Q números. ¿Ya? El column selection no piensa, escoge. Aquí le dicen, tienes que escoger estas columnas, y el testing, que no piensa, ejecuta, le va a copiar esas columnas acá y vamos a tener Q características. Y así se hace la selección de características en el testing. Vamos con la normalización. La normalización, habíamos dicho que entran Q características, salen Q características, y suponiendo que la normalización es que tengan números entre 0 y 1, y que para esto hay que multiplicar cada columna por un factor y sumarle un número, en el testing yo agarro cada columna y la voy a multiplicar por los números encontrados acá en la normalización del training y le voy a sumar una constante. Nuevamente el testing ejecuta. ¿Qué va a suceder? Que la columna de los datos normalizados del testing no necesariamente van a estar entre 0 y 1. Pudiera ser que estén entre menos 0.05 y 1.03. Eso puede ser. Estos valores que están acá, el A y el B, para cada columna J, por eso es A sub J y B sub J, ¿qué van a hacer? Han sido ajustados para que estas columnas estén entre 0 y 1, no estas de acá. Ahora, si los datos son de la misma familia de imágenes, lo más probable es que estén entre números cercanos a 0 y 1. ¿Ya? Pero eso es la normalización en lo que es el testing. Vamos con el feature selection. El feature selection sigue la misma lógica del cleaning. El output de acá son P números. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, yo tenía 5, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora tengo 3. Aquí van a ir 3 números. Podría ser que los números que vayan sean las 3 primeras columnas y las 2 últimas las eliminamos. Aquí iría 1, 2, 3. ¿Qué hace column selection? Ejecuta, no piensa, agarra las columnas 1, 2, 3 de acá y las clona, las copia acá. ¿Ok? Y aquí entonces también vamos a ir copiando los labels. Los labels van directo, ojo los labels del training, el del testing, el D sub T, que son los labels del testing, se van copiando, se clonan, no hay nada que hacer con ellos, simplemente se copian. Lo que va cambiando son las columnas. Y ahora viene el clasificador. Para ejecutar el clasificador entran solo las características del paso anterior, o sea, características que 1 han sido limpiadas, 2 han sido normalizadas y 3 han sido seleccionadas. Nos habíamos quedado con 3, esas 3 características entran acá, y los parámetros del entrenamiento entregados después del proceso de entrenamiento del clasificador entran acá.
A ver, esto para entenderlo bien. Pudiera ser que el clasificador, imaginémonos que no es un KNN, sino que es un clasificador basado en umbrales. ¿Ya? Si ustedes dicen si la característica 1 es mayor que 20 y la característica 2 es mayor que no sé cuánto, entonces es clase 1. Los umbrales se encuentran acá con los conjuntos, con el conjunto de datos de training. Los umbrales se van para acá, que son los parámetros, y esos umbrales van a ser usados acá. Y se va a clasificar de la forma que el training decidió cómo hay que clasificarlas. O sea, si esta característica es mayor que no sé cuánto y esta es menor que no sé cuánto, entonces clase 1, y aquí yo voy a tener como output la clasificación de los datos de testing. Voy a tener n sub t datos de salida, n sub t clases. Ya tengo n sub t datos de testing, entonces esos tengo acá. Y los comparo, ahora sí, con la clasificación ideal supervisada de esos datos. O sea, acá, si este me decía que era clase 1, clase 1, clase 2, clase 2, aquí puedo hacer que tenga clase 1, 1, 1, 2. Y voy a darme cuenta el error en cuáles se equivocó y puedo calcular el accuracy, que es el porcentaje de muestras bien clasificadas. Entonces, con eso ustedes tienen el esquema completamente general. Aquí hay algo que es bien importante. Los datos de los famosos labels se van copiando desde arriba hasta abajo. Observen, los labels van copiándose tanto en el training como en el testing. Se van copiando, van entrando directamente y a ellos no hay que hacerles absolutamente nada. Las transformaciones ocurren en las características. Lo que se invente en el training se ejecuta en el testing. El testing ejecuta y no discute, o sea, lo hace y sigue hacia adelante. Y al final los labels son usados, los labels del testing son usados para ver qué tan bien lo hizo el clasificador. Aquí en esta comparación es que entran los labels del testing y queremos que sean lo más parecidos a la clasificación de los datos de testing. Entonces, ahora, preguntas, por favor. Vayan levantando la mano. A ver, hay 2 manos levantadas. Gonzalo, tú tienes la mano levantada. Cuéntame. Una pregunta es, ¿cuál es la necesidad de calcular todas las características de los datos de testing? Si podría solamente... Sí, es muy buena tu pregunta, Gonzalo. La verdad es que no es necesario hacerlo. O sea, la verdad es que tú podrías de una vez sacar solamente los datos escogidos. O sea, aquí tendrías que sacar solamente los P-datos. Pero como estamos en un trabajo de diseño, y tú todavía no sabes cuáles son los mejores, y este esquema que te he mostrado, lo más probable es que tengan que ejecutarlo unas 30 veces o 20 veces porque no tienes idea qué clasificador es mejor, no tienes idea cuáles son las características y qué sé yo. Lo bueno es que saques de una vez todas las características para hacer tus pruebas. En la etapa ya de producción, en la etapa ya de implementación, si tú esto lo llevas a una industria o algo por el estilo, lo que tú tienes que hacer es extraer solamente las características que necesitas. ¿Ya? Pero como estamos en la etapa de diseño, mi recomendación es que saques todo, lo tengas almacenado y después haces tus pruebas para ver qué es lo que mejor te resulta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, Gracias. ok. Andrés. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la selección de características, pero no lo que tiene que ver con la parte del clean, sino más que todo con lo que tiene que ver a maximizar la separabilidad de las clases o el rendimiento del modelo como tal. Ajá. En esa parte conviene, pues ya que no podemos, o sea, conviene pues hacer, por ejemplo, en el caso que estamos haciendo con un clasificador estilo KNN, sería conveniente realizar un cross-validation, o sea, partir el train en un mini-train y un validation para poder realizar dicha selección.
Sí, eso sí te haces entender. Ojo, aquí que lo vamos a ver después cuando veamos los protocolos de evaluación. El training, en la práctica, uno lo divide en dos, en lo que es el training propiamente tal y el validation, ¿ya? Porque la idea es que todas las decisiones que tú tomes va a ser basándote en este conjunto de training, no basándote en el conjunto de testing. Entonces tú a veces quisieras ver si tus decisiones están siendo bien tomadas y quieres maximizar algo en esa decisión. Entonces es bueno que el training tú lo separes en un pedacito para tomar decisiones y en la otra para probar si tus decisiones son bien tomadas. Y ahí el cross-validation es una buena técnica. Puedes hacerlo ahora en la tarea 2 si quieres. O sea, está permitido, obviamente, y eso no es hacer trampa, o sea, tú estás tomando decisiones solamente con el conjunto de training, pero no es necesario, y es algo que no lo hemos visto aún, así que no va a ser exigido en la tarea 2. O sea que para la tarea 2, la decisión la hacemos es teniendo en cuenta, en este caso sería test, o sea que test sería como una especie de validation. Sí, aquí obviamente ustedes van a ver que la accuracy, por ejemplo, les da 63%. Y dicen, muy bajo. Entonces van a ajustar otra vez todo en el training para maximizar el accuracy del testing. Claro. ¿Sí? Claro. Ok. Muchas gracias. Valeria. ¿Aló? Ya. Profe, a mí no me queda claro cómo normalizar las columnas del testing. Como que ocupo las mismas, no sé, promedios que tomé del training o repito como el mismo proceso con las Ya, columnas del testing. te hago un ejemplo súper fácil. Quedémonos acá. Imagínate que la columna 1 de la columna training no normalizada tiene valores entre 0 y 2. ¿Ok? Entonces tu normalización para que tenga valores entre 0 y 1 es dividir los valores por 2. Y entonces aquí tú vas a tener una nueva columna normalizada que va a tener valores entre 0 y 1. ¿Qué le pasas tú para la columna 1 del testing? Le pasas un valor A, que en este caso es 0.5, y un B, que en este caso es 0. Es un ejemplo muy simple. Y lo que voy a hacer es que la primera columna del testing la divido por 2 y le sumo 0. Y eso viene acá. ¿Estamos? Entonces, pudiera ser, que es lo que estaba diciendo, que si en el training tú tenías valores entre 0 y 2, pudiera ser que tú tengas aquí valores entre 0 y 2.5, porque son otros datos. Tienen que ser parecidos. Ya si tú tienes muchos datos van a ser bastante parecidos en cuanto al mínimo y al máximo, pero no necesariamente son iguales. Y cuando tú dividas estos números entre 2, que es multiplicar por 0.5, te van a dar datos aquí entre 0 y 1.25. ¿Ya? Y lo que estás haciendo es copiar, o sea, sacar los valores de A y B para cada columna para aplicarlos acá en esta escala lineal de cada una de las columnas. ¿Ahí te queda más claro? Sí, gracias. Ok, Felipe, tienes una pregunta. Sí, profesor, una consulta. Entonces, no me convence. Se me fue el audio un rato, Felipe. Plantéalo de nuevo. Sí, quería saber si es que si uno llega al final del accuracy y dice, ya, este valor no me convence, ¿puede elegir agregar o quitar características en el esquema para lograr un mejor accuracy o esto es trampa? No es trampa. A ver, en un esquema mayor, ojo que estamos en la mitad del curso, pero en un esquema mayor con más datos y con que ustedes tengan que proponer una solución, repito, van a tener 3 conjuntos, uno que es el de training, uno que es el de validación y uno que es el de testing. ¿Ya? Muchas veces se le llama a este conjunto, el que está puesto en la slide de testing, se llama como un conjunto de datos de desarrollo. Entonces tú tratas de maximizar lo que más puedas acá para que en tu conjunto de desarrollo o de testing, como lo estamos llamando acá, tú maximices eso.
Y así son las reglas del juego para esta tarea y tú vas a tratar de maximizar el accuracy, pero para maximizarlo, tú lo único que puedes hacer es mover cosas en el training. O sea, tú puedes decir, voy a sacar nuevas características, o voy a hacer una selección de otra forma, o voy a usar otro seleccionador de características, o voy a usar otro clasificador, etc. Aunque la tarea está específico el KNN, pero en una etapa de desarrollo tú puedes decidir qué clasificador vas a usar. Y la idea es maximizar el accuracy. Una vez que tú maximizaste el accuracy, entonces ahí viene ya la prueba de fuego que son con otros datos, ¿ya? Y que son datos completamente nuevos. Una pregunta que siempre sale es, si yo les paso todos estos datos y ustedes tienen que hacer un desarrollo, digamos que la Municipalidad de Santiago los contrata para hacer este detector de paredes rayadas. Entonces, ¿qué clasificador le van a entregar ustedes al final? Y la respuesta ahí es un clasificador que no es ninguno de estos que está acá, sino que ahí usen el 100% de los datos, mezclen los de training con los del testing, hagan el mejor clasificador ahí, entrénenlo ahí y ese es el que le entregan, ¿ya? Porque la idea es usar un clasificador con el mayor conjunto de datos. Pero en lo que es como cosa conceptual, en el diseño van a tener un conjunto de entrenamiento que es solo para decidir qué van a hacer, o sea, para tomar las decisiones, para pensar qué decisiones son las que van a tomar, y un conjunto de datos de testing que es independiente, que es para probar sus algoritmos. ¿Ok? Rosita. Hola, profe. Tengo Hola. una de implementación de la normalización min-max. Ajá. Usted ahí pone que está el A y el B, que uno lo extrae. Sí. Pero buscando en internet como la implementación sale como que tengo que buscar el máximo y el mínimo de la columna y después, o sea, no es de la misma forma como una recta, sino que es como el valor de la característica menos el mínimo dividido en el máximo menos el mínimo. Quería saber si era lo mismo. Ojo que eso es una recta. O Sí, sea, pero no está representada como de esa forma de sacando el A y el B, como... No, pero es que lo que tú estás haciendo es que el valor de la característica, tú le restas el mínimo y lo divides entre el máximo y el mínimo. Si tú esa ecuación la llevas la trabajas un poquito más, lo que estás haciendo es que la columna la estás multiplicando por una constante y le estás sumando un valor. Son equivalentes, son exactamente lo mismo. Vas a obtener el mismo resultado. ¿Ok? Pero sí, Rosita, aprovecho para hacer algo. En la forma que tú has dicho que se hace la normalización, tú has dicho a la característica yo le resto el mínimo y lo divido entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. Bien, pero ojo, es el mínimo del training y la diferencia del máximo y el mínimo del training. Es un error típico que uno haga una nueva normalización con el mínimo y el máximo del testing. Y eso no se hace. Ahí hay un problema conceptual. ¿Ya? El máximo y el mínimo, según la fórmula que tú estás usando, tienes que calcularla de los datos del training. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Ok. Bien. No hay más preguntas, entonces voy a pasar a los ejemplos, ¿ya? Entonces, el ejemplo que les tengo, a ver, les había mostrado esto. Voy a mostrar ejemplos hoy en MATLAB y en Python, ¿ya? Y vamos a utilizar la librería Baloo, que fue diseñada para este curso. Pueden usar las librerías que quieran. Baloo, aquí les voy a poner unos ejemplos de cómo se usa. Puede ser que para algunos sea fácil usarla, y para otros quizás existen otras librerías que pueden usar. No están obligados a usar ninguna de estas librerías, pero los ejemplos que les voy a poner son con estas librerías. La librería Baloo la pueden descargar en el GitHub que tengo, y aquí está la instalación, hay un README, está la explicación de por qué se llama Baloo, etc. Y tienen todos los pasos para la instalación. Ya la instalación es bastante sencilla de hacer. ¿Ya?
Y la otra librería que tienen es la librería de Python, que la diseñó un ex alumno de reconocimiento de patrones, alguien como ustedes, que en el curso dijo voy a traducir de MATLAB a Python, que es Marco Bucchi. Y aquí está entonces la librería que se llama PyValue, y el proceso de instalación es simple, es pip install PyValue. Y aquí hay, pueden tener problemas con las versiones de ¿cómo se llama?, de algunas librerías que usa PyValue. Yo lo estuve corriendo ahora en estos días, y como yo había actualizado una de mis librerías no me acuerdo cuál librería fue la que, ahora les voy a decir, tenía una versión superior y PyValue no funciona con esa librería, entonces tienen que bajarle la versión. Ya les voy a explicar el cómo se hace. Bien, les voy a mostrar un ejemplo, y para el ejemplo les tengo preparado esto que está acá. A ver, vamos por partes. El ejemplo ya está subido, es ejemplo usando Value, y aquí está en MATLAB y Python. Y ustedes tienen acá, los .m son programitas en MATLAB y los .py son en Python, obviamente. Y tienen 4 carpetas, testing 0, testing 1, training 0, training 1. Eso yo lo tengo copiado acá, que es exactamente lo mismo. Y por ejemplo, el testing 0 son, de la tarea, son 100 imágenes. ¿Ya? Este es un ejemplo pequeño para probar cosas solamente. Aquí tienen 100 imágenes de testing que son de la clase 0, no rayadas. Y tengo testing 1, aquí son 100 imágenes rayadas, ¿ya? Para el testing. El training, en este caso, está acá, y son, en este caso son 200 imágenes no rayadas, son las mismas de la tarea, pero es un subconjunto. Y del training 1 tengo las imágenes rayadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, esa es una imagen rayada. Ok, entonces vamos por parte. Voy a hacer primero el ejemplo en Python. Y Python utiliza un programa que se llama main.py y que llama algunas funciones que está escrito aquí en myutils. ¿Ya? Se los voy a mostrar al tiro. Aquí está Python, y este es el programa de Python, y aquí está, por ejemplo, cómo se llaman las funciones de PyValue. Por ejemplo, voy a usar en este ejemplo un seleccionador de características. Ustedes no lo pueden usar en la tarea, pero aquí el clean sí se puede usar, pero el SFS no se puede usar en la tarea, pero en el proyecto y en lo que viene sí lo pueden usar, entonces por eso se los muestro. Y tienen acá, por ejemplo, lo que es de la parte de Feature Selection de Value, está la función clean, y aquí tienen que usar la librería de la versión 1.2, del SCIPY 1.2, ¿ya? Si tienen la versión 1.3 o 1.4 no les va a funcionar. Aquí está el SFS y aquí está la normalización. Ya, entonces, empiezo. Extracción de características. Extracción de características. En X0 train voy a leer todas las imágenes de la carpeta training 0 con terminación PNG y voy a extraer features, ¿ya? ¿Qué hace extract features? Ese está metido acá en la de utilidades. Extract features lo que está haciendo es esto que está acá, y esto es que va a agarrar todas las imágenes PNG de esa carpeta, y a cada una de esas imágenes le va a extraer features, extract features IMG. Y esto es extract features IMG. Leo la imagen, la convierto a grises, le saco los features LBP de 1 por 1 división. Acuérdense que cuando vimos la extracción de características de caras, teníamos 4 por 4 divisiones, aquí es de 1 por 1, y utilizo la que es no invariante a la rotación, y es uniforme. Este es el que es el de 59. Y aquí entonces saco las características LBP de gris, lo guardo en X0, saco las características RGB, las guardo en X red, X green, X blue,
y en XLBP concateno esta. Entonces tengo 59 por 4 características de cada imagen. Y eso es lo que está haciendo esta función que es extract feature. Entonces en X0 train tengo todas las características sacadas de la carpeta training 0. Lo mismo para X1 train, X0 test, X1 test. Hecho eso, hago training, todo lo que es training. Defino entonces los datos de entrenamiento, concateno la clase 0 con la clase 1, defino los labels, los primeros son ceros, los segundos son unos, la clase 0 y la clase 1, concateno, cleaning, aquí está cleaning, y voy a almacenar en la variable sClean cuáles son las columnas que seleccionó clean. Y en xtrain clean tengo xtrain de esas columnas. ¿Ok? Normalización. Normalizo, ¿quién? Training clean. ¿Y cómo lo normalizo? Usando la función normalize. Output va a ser A y B y voy a tener los datos de training normalizados. Future selection. Hago el future selection de ¿quién? De xtrain norm. Este es el que viene acá, con los datos de training, de los labels de training. En este ejemplo voy a seleccionar 20 características del método de feature. Los índices de los seleccionados, SSFS, están acá, y los copio en xtrain SFS. Y estos van a ser mis datos de entrenamiento que van a irse al clasificador. Aquí no hay diseño de clasificador porque el KNN no necesita un diseño de clasificador. Aquí no hay nada que entrenar. Pero aquí iría la parte de entrenamiento. Vamos con el testing. Testing, yo defino el xtest, que es la concatenación de los datos x0 test y x1 test. Defino los labels de la clase 0, los labels de la clase 1, como zeros y ones, los concateno. Cleaning. Aquí no llamo a la función clean, sino que escojo cuáles son los índices del clean y esas columnas se copian acá en xtest clean. Normalización. Son los datos de clean que se multiplican por A y se suman B. Future selection. No es que yo ejecute el algoritmo SFS, sino que llamo solamente las columnas del SFS y las copio acá. Y al final tengo la clasificación, uso el programa de la librería sklearn, creo que es esta, ¿sí? Este es el KNN, que está acá. Le voy a poner 5 vecinos, aquí defino mi clasificador, y tengo acá que haga el fit usando el training con los datos del training, y aquí hago la predicción y calculo el accuracy. El accuracy es una función que está en myutils, que está por acá abajo, y aquí lo que hace es que muestra la matriz de confusión y saca un grafiquito. Voy a ejecutarlo y de ahí paso a las preguntas, ¿ya? En la ejecución debería estar acá. Y esto, espérense, ahí está, ejecuto el programa main. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a leer las imágenes, las lee, y ahí está haciendo el SFS, y ya en este caso, obtuvo un 84% de accuracy. Esta es la matriz de confusión. De la clase 0, 83 fueron bien clasificadas, de la clase 1, 85, y esta que es 15 y 17 son mal clasificadas. Esto vendrían siendo falsos positivos y falsos negativos. Y en este caso el accuracy nos da 84%. Rápido, ojo, en un ratito, en menos de, no sé, 10, 15 segundos, leyó todo, seleccionó todo y entrenó y ejecutó el training. Esto es rápido porque son pocos datos, son 200 datos de training y 100% de testing de cada clase. Antes de pasar a MATLAB, preguntas. Si tienen preguntas ahora, por favor, es el momento para hacerlas. Daniel, tú tienes la mano levantada, dime. Sí, es que iba a preguntar sobre lo de la librería Baloo, pero al final esa era para Python entonces, ¿cierto? Esto es Python. Sí, o sea, con el ejemplo pero existe una en MATLAB que la voy a explicar ahora a continuación. Perfecto. Ok, ¿más preguntas? ¿No? Daniel, baja la mano entonces. La idea entonces es que los pasos
que he mostrado aquí en el programa main son exactamente los mismos pasos que expliqué en el diagrama del esquema general, ¿ya? Y ustedes los van siguiendo. La primera columna está dedicada al training, que es esta parte acá del 16 hasta acá, hasta el 37, y después viene lo que es el testing. Y el testing ejecuta. Aquí el testing no está pensando absolutamente nada, simplemente está escogiendo las características que han sido seleccionadas. Bien, me paso entonces ahora a lo que es MATLAB. Vamos a MATLAB, que está por acá. Y en MATLAB tengo un programa que se llama main.m. Y main.m sigue exactamente la misma lógica. Voy a extraer las características de la carpeta training 0. ¿Cómo se hace? Aquí hay un extractFeatures.m. Estoy definiendo que el LVP tiene una división y esta es la definición para el LVP de 59. Si ustedes hacen el help de la función de LVP, que la pueden hacer aquí a continuación, las muestro al tiro. Cada una de las funciones tiene su help, LVP. Entonces aquí vienen varios ejemplos de cómo se usa, ¿ya? También viene la implementación, de dónde viene, etc. Y aquí entonces es una sola división por una división, no está partido en 4x4. Yo voy a leer la carpeta con todas sus imágenes y aquí le estoy sacando el LVP, canal rojo, verde, azul. Estoy convirtiendo la imagen leída a tonos de gris y le saco LVP a eso que está ahí y concateno esto que está acá y voy haciendo una gran matriz X, que es la salida de esta función. En main entonces yo tengo X0 train, todos los LVP de la carpeta training 0, training 1, X1 train, etc. Sigue la misma lógica. El training dataset concateno los datos de train, los labels, y en el cleaning utilizo la función BFS clean, y la salida acá son las columnas que he seleccionado. El S-clean es un conjunto de números. El X-train clean son las columnas indicadas por S-clean de X-train. Normalización, aquí tengo BFT. Value tiene la lógica de que todos los comandos empiezan con la B mayúscula de Value y vienen por familias. FT es Future Transformation y es la normalización. Y aquí entonces normalizo Xtrain y aquí estoy usando el min-max. Ese 0 que está ahí es el min-max. El output son los datos normalizados y A y B. Después, Future Selection, tengo que definir que son 20 que muestra los resultados intermedios, que es Feature, y aquí yo hago Value, Future Selection, SFS, las variables de entrada, los labels y las opciones que me están definiendo aquí cuántas características y cómo hacer la selección. El output son los índices de las columnas seleccionadas, se copian acá y tengo Xtrain SFS. El testing, defino los datos de testing, los limpio de la misma forma, que es escogiendo las características que he limpiado. La normalización, esta es la forma de multiplicar por A más B. Hago la normalización, hago el SFS, que es escoger las columnas que me dijo el algoritmo de selección de características SFS. Y aquí viene entonces lo que es el KNN. 5 vecinos, y aquí el comando se llama bcl-knn. El KNN solo utiliza una librería que es el blfit, que no necesariamente la tienen implementada. Por eso le puse aquí que usen la versión old, que hace la multiplicación de matrices y busca los mínimos. Es un poquitito más lento, pero en esta tarea da exactamente lo mismo. Usen esta que está acá. Aquí están diciendo que son 5 vecinos. Calculan la matriz de confusión y calculan el accuracy. Lo voy a echar a andar para que vean cómo funciona. Y aquí está leyendo las 20 imágenes del training 0, del training 1, leyendo y extrayendo las características. Y ahí está el J, cómo se va maximizando después de 15 características. Y aquí está la matriz de confusión que da
85 de la clase 0 bien clasificadas, 85 de la clase 1 bien clasificadas, y el accuracy entonces me da 85%. Ojo, las versiones dan un poco distintas porque las implementaciones son distintas. Puede haber números, errores numéricos, puede haber cambios de variables, de valores reales a valores enteros, etcétera, y por eso dan un poco distinto. No es que una implementación sea mejor que la otra, sino que con estos datos, en una me da creo que 83%, 83.5%, en esta me da 85%. Así que paso ahora a que me pregunten por MATLAB. No sé si hay alguna pregunta de MATLAB. No. Bien, para la tarea entonces pueden basarse en este gran esquema, pero tienen que implementar algún algoritmo de selección de características. Lo otro, dije que tienen que haber al menos 200 características extraídas. No está en el enunciado, pero va a ser muy mal visto que saquen solo LVP, como está aquí en la tarea, que están sacando LVP rojo, verde, azul y el gris. Usen otras características también. Hay varias que están implementadas en muchas partes y es cosa de concatenarlas y hacer una buena selección. Lo otro que tienen que pensar, van a sacar características, y se los dejo como pregunta, van a sacar características que sean invariantes a la rotación, sí o no. No me contesten ahora, sino que piénsenselo, porque las imágenes que tienen no necesariamente tienen que ser invariantes a la rotación, o sí tienen que ser invariantes a la rotación. Eso tienen que pensarlo y decidir. Si sacan el LVP normal o el invariante a la rotación, tienen que justificar por qué están sacando esa característica. Chicos, con eso me quedo por el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, Javier, tú tienes la mano levantada, dime. Sí, que en la Toolbox de Value me puse a ver algunos ejemplos. Ajá. Y algunas características de textura como que aplican umbrales. ¿Eso es como cuando estamos con algún fondo negro para algún objeto o en general se aplica siempre? Mándame un mail con el detalle porque no tengo en la cabeza cuándo es qué ejemplo fue con... Y ahí te lo cuento un poco mejor, pero no tengo en la cabeza el ejemplo específico que estás mencionando. Ok. Bien, si no hay más preguntas, entonces termino. Tienen entonces una semana de pausa. Usen la pausa, chicos, descansen, traten de hacer otras cosas. Bueno, pónganse al día quizás en otros cursos que los tienen más apretados. Y nada, nos vemos. Gracias por todos los comentarios que están saliendo. Los vemos entonces el próximo martes después de la semana de pausa. No duden en contactarme si tienen cualquier duda, ¿ya? Incluso si quieren hablar sobre la vida o sobre lo que están haciendo o lo que sé yo no tengo ningún problema en conectarme. A veces estoy súper aburrido y hablar con alguien también me hace bien. Así que nada, les deseo lo mejor, hagan una pausa, básense en la tarea 2 con lo que he hecho, pero no la hagan igual. Traten, inspírense, hagan cosas más creativas que las que yo les he sugerido ahí. Estamos. Les deseo una buena pausa y nos vemos. Chao.